Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Buenas noches, que Dios te bendiga. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Te saludo esta vez desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en México, al norte de México. La temperatura este día a las 7:47 de la noche es de -2 grados centígrados. Continúa haciendo frío en la capital del estado grande, Chihuahua, Chihuahua. Y bueno, viernes por la noche, viernes por la noche, de verdad que está escrito, ¿verdad?, en la Biblia, que Dios cambia la vida de las personas, les da nuevos hábitos, nuevas maneras de pensar, nuevos aires, nuevo espíritu, nuevo alma, nuevo cuerpo, los hace nueva criatura. Pero de verdad, yo entre más pasan los meses, los años, estoy más impresionado con lo que representa Dios para la humanidad y para mi vida. En cualquier tema, desde escatología, que es el estudio de los tiempos finales y los sucesos apocalípticos, hasta la vida íntima de una persona, la vida privada de una persona, la relación personal del creador con esa persona y de esa persona con el creador. Dios es Jesucristo y Jesucristo es el Señor. Viernes por la noche y tu servidor está orando y dejando testimonio en video y en audio en este material. ¿Qué tiempos aquellos de mi vida antigua, verdad? Del viejo hombre que estaba viciado. Los viernes en la noche estaba yo alcoholizado, o estaba con una mujer, o estaba trabajando. Esa era mi rutina. Cuando no trabajo tarde, ¿verdad? Acostumbro estar leyendo la Biblia, orando y haciendo cosas productivas. Bendito sea Dios que de verdad cambia a las personas, les da un nuevo destino, nueva vida. Y Evangelio Público es producto de la misericordia de Dios, que le da un propósito, un sentido, un destino, un compromiso a la vida de las personas que Él redime. Recuerda, Juan 14:6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice el Señor. Gloria a Dios. Pecado sexual. Un tema, hermano, hermana, amigo, amiga, enemigo, enemiga, quien quiera que esté mirando este video, un poco despeinado. Pero bueno, gloria a Dios, no importa. Pecado sexual. Un tema polémico, un tema que muchas personas no les gusta tocar. Yo en lo personal quería hablar de otras cosas, inclusive tomé mis notas. Vengo en el camino, recibo un mensaje de una persona acerca de tema sexual, pecado sexual. Y adiós apuntes. Entonces, vamos a sacar el apunte de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Antes que nada, yo ya te testifiqué una parte de mi vida. Si a ti te hace sentir mejor juzgarme o juzgar a otra persona para la verdad y la iluminación de tu vida que viene de Cristo Jesús, de Dios, de su Espíritu Santo, lo puedes hacer. Pero eso demuestra que no quieres crecer y no quieres ser libre. Te gusta estar donde estás. Te gusta, ¿sí?, revolcarte como un cerdo en el lodo.
cuando los cerdos son lavados, porque los bañan, los lavan cada periodo de tiempo. En cuanto los terminan de lavar, corren al fango, al lodo, ¿sí? Al friego, a la porquería del piso y se revuelcan otra vez. ¿Sabes por qué? Porque los cerdos, sus glándulas sudoríparas, es decir, las que expulsan las toxinas que normalmente se manifiestan en el sudor, son muy pequeñas, ¿sí? Y eso les produce mucho bochorno y mucho calor, interno y externo. El fango, el lodo, el friego, la porquería en el piso normalmente está fría, está fresca, y los puercos, los cerdos, por eso se van al lodo, al fango, al friego. En el estado de Guerrero, en México, les dicen cuches. En Honduras les dicen chanchos. Chanchos, creo. Por eso corren al lodo cenagoso a revolcarse, porque se refrescan. Te voy a decir algo, mucha gente se burla de nosotros y dice que somos ovejas torpes. Prefiero ser una oveja torpe, ¿sí? Que cuando cae en el lodo le habla a su pastor, ¿sí? Le grita a su pastor y el pastor corre a sacarlo, que ser un cerdo recién bañado, recién lavado y revolcarse en el lodo. Palabra dura es esta, ¿quién podrá soportarla? Gloria a Dios, ¿sí? Gloria a Dios. Este tema de pecado sexual comienza en Gálatas 4. Vamos a Gálatas 4. Porque ahí en Gálatas 4 se mencionan las obras de la carne. Las obras de la carne. Eso de lo que tú te alegras, eso de lo que tú te enorgulleces, eso de lo que a veces presumimos, y me incluyo, porque ninguno está exento, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ya ves que en las iglesias cristianas los pastores hablan del pecado de aquí para allá, ¿sí? Dicen fornicarios, dicen adúlteros, a todos los demás menos ellos. Te voy a decir algo, pastor. Un alcohólico, según la literatura de AA, de Alcohólicos Anónimos, nunca deja de ser alcohólico. Un adúltero, ¿sí? Un homosexual, un fornicario, nunca deja de serlo. Pero la sangre de Cristo lo limpia, lo transforma y lo perdona, lo libera, ¿sí? Pero no se te olvide de dónde vienes, de dónde saliste. No mires el pecado de lejos, porque de vez en cuando Dios nos recuerda, permite que memoricemos aquel estado putrefacto de pecado en nuestra vida para avergonzarnos. Normalmente pasa cuando nos ensoberbecemos, cuando nos enojamos, y es bueno. Esa es una muestra de amor de Dios, porque la gente piensa que Dios es un abuelo grandote que va a solapar toda tu fustanería, todos tus insultos, todas tus groserías, todos tus berrinches, todas tus rayadas de madre. No te equivoques, no te equivoques, estás equivocado. Dios es justo y Él ama su justicia, y a toda acción hay una reacción. La ley de la siembra y la cosecha es vigente en cualquier religión, literatura, ¿sí? Espiritualidad, país, cultura. No te equivoques, ¿sí? Me gustaría tener fondo de música, una música más relajante, un chill out o alguna alabanza cristiana. El detalle, ¿sabes cuál es? Que cuando yo he intentado hacer eso, YouTube y Facebook principalmente me envían notificaciones de que los dueños o los cantantes, los intérpretes de dicha canción, o los escritores, los autores, perdón, tienen registrado copyright, derechos de autor, su material. Y está bien, es su material. Pero, digamos, si yo quiero poner de fondo alguna canción de Marcos Witt, que es con las que me ha pasado esto, una de Alex Campos, ¿sí?
no es para hacerme rico. No es para hacerme rico. Es para ministrar, para tomar apoyo, ayuda de esa música que ellos crearon para el reino de los cielos, para Dios. Y ahora resulta que son más dueños ellos que Dios. Por eso no pongo nada de música. Sí, porque es verdaderamente asqueroso todo el medio cristiano, como acaparan todo con copyright y viven temerosos de las regalías y de que nadie vaya a abusar de sus interpretaciones y ni se vayan a beneficiar a sus costillas. Uy, perdóname, porque a mí el que me da de comer es Cristo, es mi Dios bendito. Y estas manos hasta el día de hoy me han servido para trabajar. Sí. Pero parece que cantantes como Marcos Witt, Alex Campos, Jesús Adrián Romero no tienen claro muy bien lo que es el reino de los cielos. Sí, a mí se me hace que ya les hace falta una quebrantadita, un quebrantamiento por ahí para que vuelvan a sus orígenes de humildad, porque están muy cómodos en sus mansiones. Gracias a Dios, bendito por todo. Las obras de la carne, incluyendo el pecado sexual, están en Gálatas 5, y las cuales dicen así, versículo 19, Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, amigo, amiga, tanto tú como yo, ¿sí? Conocemos el tema sexual y sabemos que nadie está exento, ni nadie tiene derecho a declarar que toda su vida va a ser inocente y no va a caer. ¿Sí? Eh, de mi oído derecho tengo un problema que comenzó el año pasado, más o menos como por febrero del 2021. Eh, una complicación en el oído, casi pierdo la audición completa. Llevaba yo, te digo esto como testimonio a Cristo Jesús, llevaba yo 1 año 33 días cuando caí en pecado y volví a beber alcohol por la euforia de ver a los familiares y amigos hipócritas. Me debilité y empecé a hacer confianza, dejé la oración. Y también caí en pecado sexual como pornografía, masturbación. Déjame decirte algo, no tengo ningún problema de hablar de eso, porque Dios ya quitó el trauma, el dolor, el quebrantamiento y dejó la experiencia únicamente. Te doy testimonio para que te des una idea, ¿sí?, de que la paga del pecado es la muerte. De mi oído derecho la audición es muy mínima. He tenido que aprender a caminar, a habilitarme a usar solamente el hemisferio izquierdo. La debilitación del oído derecho activó mi hemisferio izquierdo, fue algo bueno. Me volví más analítico, más reflexivo, este, mucho más analítico, mmm, mucho más estudioso. Mi vocabulario se amplió, mi oratoria mejoró. Porque de lo malo, lo bueno. Dios volvió a activar mi hemisferio izquierdo, ya que mi hemisferio derecho era el que estaba más activo que antes. Y el derecho es el espiritual, el creativo. Y el izquierdo es el de los hábitos. Es el de el análisis, el razonamiento. ¿Sí? Mis hemisferios se balancearon. Ni muy religioso, ni muy fariseo, ¿sí?, ni muy libertario, ni muy radical. Simplemente Dios puso en balanza su fe dentro de mi vida y yo le estoy muy agradecido. Pero la paga del pecado es la muerte, dice Gálatas 6. Lo que el hombre siembre,
eso va a cosechar, porque Dios no puede ser burlado. Esto es cosa seria, hermano, hermana. Pecado sexual ha destruido imperios, ha destruido gobiernos, ha destruido matrimonios, hombres. ¿Sí? El pecado sexual que te acabo de leer en Gálatas 6, fornicación, adulterio, ¿sí? Cosas semejantes a esas, orgías, incluyendo pornografía, masturbación, ¿sí? Relaciones sexuales fuera de orden, van a tener consecuencias para todo aquel que las realice desmesuradamente. Tenemos un margen de tolerancia natural y espiritual de parte de Dios, nosotros como seres humanos, como hombres. Hay margen de tolerancia, hay un límite que si cruzas tiendes a morir espiritualmente, pero si no lo cruzas, todo aparentemente está normal. Pero si estás llamado a predicar el Evangelio, a evangelizar, a predicar, a anunciar el Evangelio, a ser pastor, etc., tienes que ser bien cuidadoso con el tema sexual. Porque es tan visible y a la vez tan invisible que puedes correr con suerte y alguien te va a reprender de parte de Dios o Dios mismo te va a reprender. ¿Sí? Y te va a ahorrar dolor y va a provocar que te arrepientas. Va a provocar que corras presuroso de rodillas con dolor en tu corazón por tu situación de pecado. Pero si Dios está contra ti, va a permitir que hagas lo que quieras y más dolorosa va a ser la caída. Y no vas a admitir reprensión y te vas a endurecer y vas a pretender engañar a todos en la iglesia y vas a pretender engañar a Dios y vas a creer que nadie sabe y que nadie se da cuenta. Pero el más importante, el Creador sí se va a dar cuenta. Después, como está establecido en el libro de Proverbios, creo que es Proverbios 17, la maldición, cualquier maldición a la vida del ser humano no llega solo porque sí. No llega nada más porque un día te levantaste y oh, voy a recibir una maldición. Claro que no, no es de la noche a la mañana. Igual que el pecado se va generando, se va naciendo en ti hasta ser ejecutado, dar a luz pecado y posteriormente a muerte. La maldición es igual. Se va fecundando desde el día en que ejecutaste ese pecado sexual hasta llegar a momentos en los cuales ya no puedes ocultarlo más. Y vas a correr con misericordia, Dios va a tener misericordia de ti, te va a perdonar. Seguramente a unos sí, a otros no. He escuchado gente que se muere en su pecado. Revisa internet, hay testimonios de pastores que los encontraron en el motel con su amante, siendo pastores, sábado por la noche, al siguiente día predicaron en la iglesia. Y ahí murieron por situaciones trágicas, balazos, accidentes, etcétera. ¿Sí? Pero también puedes correr con misericordia. El punto aquí, el punto es que el pecado nunca, el pecado nunca trae algo positivo a tu vida. Nunca va a traer reconocimiento, nunca va a traer éxito el pecado. Y tú dirás, pero ¿por qué si hay gente, hay cantantes, artistas, empresarios que hablan de todo menos de Dios y el pecado abunda en sus labios, en sus acciones, en sus carteras, en sus vidas? ¿Sí? Hacen y deshacen. Bueno, es que aquí hay un detalle. ¿Sí? Hebreos capítulo 10 dice que hay dos tipos de personas en esta tierra. Uno es el hijo de Dios y el otro es el bastardo de Dios. Estas personas son bastardos de Dios. ¿Sí? El Salmo 73, David le pregunta y le dice a Dios que casi resbalaba por causa de la envidia que le tuvo a ciertos hombres. Y eso que David era un rey, era un líder de estado. Imagínate las otras personas cómo eran para que David, el hombre con el corazón conforme a Dios, millonario, ¿sí? Militar, guerrero,
con mujeres de sobra, con protección militar, con reconocimiento social, civil, haya envidiado a alguien. Imagínate a los otros reyes que él envidió. David se queja en el Salmo 73 y el Padre Celestial le responde en el Salmo 37. No tengas envidia de los impíos, porque van a resbalar y ya no los verás. Esto te dice una cosa, ¿sí? No todos son hijos de Dios. Si Dios te está incomodando por tu pecado sexual, fornicación, masturbación, homosexualidad, adulterio, porque la homosexualidad es un pecado. En el libro de Génesis está la historia de Sodoma y Gomorra. Y la Biblia es muy clara. Más allá de que el lobby feminazi trate de cambiar la historia bíblica y decir que la tierra de Sodoma y Gomorra no fue destruida por homosexualidad, sino porque las personas eran egoístas y duras de corazón, pueden intentar cambiar la verdad, pero no la van a alterar nunca. Nunca va a pasar. Sodoma y Gomorra fue destruida porque abundaba la homosexualidad. El libro de Romanos capítulo 1 que escribió Pablo, cuando dice que Dios entregó a algunos hombres a la inmundicia, al uso antinatural. Habla de sexualidad, habla de sexo anal. El que practicaban en Sodoma y Gomorra y siguen practicando en la actualidad las personas homosexuales, ¿sí? Si tú eres hombre y a tu esposa quieres hacerle sexo anal, déjame decirte algo, estás jugando con fuego. Número uno, porque si tú perviertes a tu esposa, porque traes ahí unas ideas raras, porque te inspiraste que para meterle pasión a la relación, en vez de ser humilde y decir es que soy un pervertido, es que soy un depravado sexual, te tapas con una máscara tu cara de depravación sexual y le llamas pasión, cachondeo, ¿sí? Juegos sexuales. Te vas a meter en problemas porque tú mismo te estás encargando de pervertir a tu esposa, ¿sí? Y el día que esa mujer te lastime, ¿sí? y haga cosas que a ti te humillen, no tienes derecho a quejarte. Igual tú, mujer, si en tu relación sexual abunda la perversión, la depravación, te estás metiendo en problemas, están abriendo puertas, ¿sí? Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice: el matrimonio debe ser honroso en todo, sin mancillas. Debe ser una relación sexual tranquila, pasional, ¿sí? En intimidad, con mucha pasión si quieren, ¿sí? Velocidad, besos, no sé, la relación entre una persona y otra, cada matrimonio es distinto, ¿sí? Cada uno sabe cómo lo hace y cómo es su pareja en la intimidad sexual, ¿sí? Pero tiene que ser, para empezar, esposo y esposa, una pareja estable. Primera de Corintios 6 dice que el que se une con el Señor se hace uno con el Señor, con Dios. Eso aplica para hombres solteros que están en soledad. Tienes que unirte en una relación íntima con Dios. En el buen sentido de la palabra, Dios se convierte en tu amor, en tu compañía, en tu pareja, y estás casado con el Señor. Hasta que Él decida, hasta que Él lo permita, vas a tener una esposa. Ya no la busques tú, porque si no te vas a meter en problemas y no vas a decidir bien y vas a alterar las bendiciones que el Creador tiene para ti, ¿sí? Ahí mismo en 1 Corintios 6 dice que así como el que se une con el Señor se vuelve uno con el Señor, dice también que el que se une a ramera, a una prostituta, a una escort, porque ahora les dicen escort, ¿verdad? Damas de compañía, también se les dice sugar babies, ¿sí? Porque el mundo es hipócrita, porque le encanta romantizar el pecado,
Le encanta romantizar el pecado, le encanta popularizar, ¿sí? Todos los diseños antinaturales. Deja tú de Dios, deja tú que sean de la Biblia, sino los diseños lógicos, ¿sí? Una vez dijo el ex arzobispo primado de México, Norberto Rivera, una declaración muy polémica, ¿verdad? Se lo andan comiendo en las noticias, en los medios de comunicación, el lobby gay, un poco tosco, agresivo al decirlo, pero es cierto. El ano es para defecar. ¿Sí? Vaya declaración del arzobispo primado de México. El ex arzobispo primado de México, Norberto Rivera. Ahorita ya es otro, no recuerdo el nombre, pero Norberto Rivera ya está fuera de la arquidiócesis mexicana. El año pasado fue contagiado de COVID, se andaba muriendo este señor. Eh, Conozco muy poco acerca de su vida. Hay personas que dicen que tiene un hijo. Hay mujeres que han testificado que fue su amante. Vete a saber qué hay detrás de todo esto, ¿no? Pero no podemos asegurar nada. Pero muy propia, tosca, agresiva la declaración, pero es cierta. El ano es para defecar. Entonces, cuando en el margen de tolerancia que tenemos de parte de Dios, de acerca del tema de lujuria, lascivia, sexualidad, porque eres hombre, pastor. Una cosa es el arrepentimiento, una cosa es la conciencia, el estado de conciencia espiritual que tienes en Cristo Jesús, que te alerta que cuando ves una mujer semidesnuda o empieza a ver desnudos en una película o ves a una hermana, una mujer en la calle muy bien dotada, vestida provocativa y muchas veces te vas a voltear, muchas veces te vas a tapar los ojos, muchas veces la vas a ver porque es inevitable, pero en mi opinión, y esto es mi opinión, creo que a Dios le impresiona más la actitud de decir al momento en tu mente, Dios, perdóname, perdóname, Padre. Esa acción es la que creo que provoca que Dios nos ame y se enamore de nosotros. Dios, perdóname porque está mal. Altera mi mente, altera mi comportamiento, ¿sí? David decía, no he puesto cosa injusta delante de mis ojos. Por algo lo decía. Por algo hay tanta perversión, depravación sexual cuando la gente ve Hustler, Playboy, cuando que acaban de hacer un documental con todas las porquerías que hacía el Hugh Hefner, el fundador y dueño de Playboy, la mansión Playboy de las conejitas, porque era un depravado sexual. Ahora, no te sientas mal porque alguien te dice que eres depravado sexual, hermano, hermana. No seas hipócrita. Te ofendes porque tienes el ego grande y tienes mucho orgullo. Y no te importa Dios. ¿Sí? El tema, por ejemplo, de por qué a un asesino en las noticias sí le llaman asesino, en una cárcel al narcotraficante le llaman narcotraficante, ¿sí? Pero por qué no, si tú ves pornografía, si te masturbas, si fornicas, eres un depravado sexual. ¿Sí? ¿Por qué a ellos sí les llamas por su nombre? ¿Por qué si en las noticias sale que agarraron un violador de 30 años que violó a una niña de 15 años? ¿Por qué a ese violador tú sí le llamas y le vas a llamar violador y a ti nadie te puede decir depravado sexual? Porque tienes un orgullo del tamaño de tu pecado sexual. ¿Sí? Si tú le entregas tu vida a Dios, Dios va a ser una nueva persona de ti. Eh, Créeme que por experiencia propia sí cambia la manera en que ves a las mujeres. No dejas de desearlas, no dejas de tener fantasías. Va a haber temporadas en las cuales estás muy espiritual y la palabra, la Biblia y la oración abundan en ti que ni siquiera vas a necesitar pensar en sexo. Y cuando andas en la calle, pues solamente ves a la mujer, pero no provoca nada en ti. Y va a haber otras en las cuales la oración disminuye o merma, ¿sí?
y vas a andar como burro en primavera. Porque todos esos sermones santurrones que escuchas en la iglesia, ¿sí? Muchos de esos son mentira. Es solamente palabra religiosa, no es una palabra verdadera, una fe práctica, es una fe paralítica. Nunca dejas de ser hombre. De lo que te tienes que encargar no es ser más santurrón, ni aprenderte más la Biblia, aunque es una herramienta muy valiosa y única, ¿verdad? Invaluable. De lo que te tienes que encargar más, cabezón, es de que crezca el temor de Dios en ti. Esa va a ser la clave para que tú no seas un gandalla sexual. Cuando el temor de Dios crece en ti, ya no te ofendes cuando recuerdas y hablas de tu testimonio de vida. Ya no te ofende. Pero por eso te ofende que las personas piensen mal de ti. Y es lógico, te lo acabo de decir. El pecado sexual no trae vergüenza, no trae honra. No pienses que vas a recibir un diploma. ¿Sí? Pero te digo algo delante de Dios. Si tú escondes tu pecado sexual, ahí va a permanecer. Porque Proverbios 28:13 te advierte que si tú no confiesas tu pecado, no vas a prosperar, no vas a avanzar. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Léelo, escudriñalo, óralo, hazlo tuyo. Proverbios 28:13. Además, en Jeremías capítulo 3 dice esto. En todos los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, Dios compara mucho a Judá, el reino de Judá y el reino de Israel del norte. Eran la tribu de Judá y las otras 10 tribus. Al norte, una de las tres capitales que tuvo Israel del norte fue Samaria, cuna de la fornicación espiritual. Se podría decir que de ahí nació el culto al becerro de oro oficialmente. No desapareció cuando Moisés lo rompió en el desierto. ¿Sí? No desapareció, sino que Jeroboam y sus descendientes se encargaron de promoverlo y establecerlo como culto oficial. Así como cuando los hombres se inventan una religión y la establecen, así lo hizo Jeroboam con el culto al becerro de oro. Y la capital de Judá era Jerusalén, precisamente. En el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas, Dios compara a Israel y Judá con prostitutas, con rameras y con fornicación. Escucha, Jeremías 3:6. Me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice el Señor. Tú puedes arrepentirte de manera humilde y genuina, sintiendo dolor por lo que haces, atormentado. Pero pobre de ti si terminas de masturbarte, si terminas de ver pornografía, si terminas de fornicar, si terminas de adulterar, si terminas de tener una penetración anal con tu pareja del mismo sexo y te ríes, te gozas. No tienes ni la menor idea del lugar al que se dirige tu alma cuando mueras. El infierno. No tienes ni la menor idea, porque si lo supieras, no actuarías como actúas. Júzgame a mí, porque si te ofende lo que te digo, pues
atacarme a mí, juzgarme a mí. Si quieres, llámame el peor de todos. Sí, sí, soy peor que tú, no hay problema, yo no me ofendo, al contrario, gloria a Dios porque me perdonó, me restauró, me hizo un nuevo hombre, ¿sí? Y soy un hombre el cual su hijo admira. A ti te admiran tus hijos. Yo le puedo decir a mi hijo a mis 36 años, como dijo Pablo, ¿sí? Todo lo que viste en mí, así hazlo. Tú le puedes decir a tus hijos que hagan lo mismo. A mí se me hace que muchos no. Jeremías 3 versículo 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Dios le habla a Judá y a Israel como si fueran mujeres y les anuncia que Él sabe acerca de sus fornicaciones espirituales y físicas. Solamente Jeremías y el Creador saben en qué se basó Jeremías para escribir eso. Pudo haberse basado en un par de señoritas en Israel, en Judá. De hecho, Ezequiel sí lo hizo. Está en Ezequiel 23. Las dos hermanas. Las dos hermanas. Te voy a decir cómo se llamaban. Ezequiel 23:1. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y sus hijos se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. En esta parte de Ezequiel 23, Dios habla a través del profeta Ezequiel de dos mujeres y da detalles de cómo fornicaban y cómo estaban llenas de lujuria y de lascivia. Así como lo escuchaste. Dios compara mucho la fornicación, el pecado sexual, con el pecado de idolatría. Si tú te sientes mejor porque eres católico, ¿verdad? Y los domingos vas a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, eres católico, devoto de San Juan Tadeo y vas aquí en la carretera, creo que es la carretera Aldama, al entronque donde está la capilla de San Juditas, eh, o adoras a la Santa Muerte, ¿verdad? Que es lo mismo. Y te estás asombrando diciendo: ¡ay! ¿Cómo puede haber gente tan fornicaria? Pues déjame decirte algo. La idolatría que tú practicas es vista ante el Creador, ¿sí?, de la misma manera como fornicación, como un pecado sexual. Estás cometiendo adulterio, ¿sí? Tu esposo debería ser el Creador, ¿sí?, y te acuestas con Guadalupe. Tu esposo debería ser tu Señor, el Señor debería ser tu esposo y te acuestas con San Judas Tadeo espiritualmente, ¿sí? Deberías de ser devoto y devocional a Jesucristo y tienes coitos y orgasmos espirituales con la niña blanca. Eres igual que un violador. Eres igual que un abusador sexual. Eres igual que un pervertido, que un depravado sexual. Si te ofende, si te ofende es porque tienes el orgullo del tamaño de la estatua de yeso que tienes por niña blanca ahí de 2 metros en tu casa. De ese tamaño es tu orgullo y tu ego. Deja la soberbia y arrepiéntete. Al pecado se le llama pecado. Tú al político corrupto le llamas rata, ladrón, ¿sí?, hipócrita, inútil. Entonces, ¿por qué
no le vamos a llamar al pecado sexual pecado sexual. Es que son errores, es que soy humano. Sí, yo también he caído, caí en mi vida y ya como cristiano redimido caí y volví a caer, ¿sí? Y ahorita estoy bien y no sé si un día llegue a estar mal, porque confío en la misericordia del Creador, pero también uno es muy terco y necio a veces y quiere hacer las cosas por su lado y empieza uno a dudar y dejar la oración y ahí estás camino a caer. Que permanezcamos fieles, hermano, ¿sí? Dice un versículo en el Nuevo Testamento, aquel que esté firme, ¿sí? Fíjese que no vaya a caer. Así que no te asombres de los pecados de los demás. Sé humilde y reconoce que necesitas ayuda. Si te molesta que te hablen acerca del tema de masturbación, ¿sí? Y con Biblia en mano por tus conceptos religiosos, entonces busca en internet el término nofap. N-O-F-A-P, nofap. Es algo así traducido al español como no puñeta, ¿sí? O en el castellano, perdón, no. El español es de España. El castellano es el español de Latinoamérica. Corrígeme si lo dije mal, me puedes dejar un comentario aquí, pero creo que lo estoy diciendo correctamente. Traducido al castellano, nofap quiere decir no puñeta. Traducido al español de España sería como no pajilla o no paja, no hacerte una paja. Es una manera contemporánea, moderna, radical de llamarle a la lucha de no masturbarte. Vea nofap.org o .com, no recuerdo. Ponle en Google, en el buscador, nofap, y te va a aparecer la página en español. Lee toda la cantidad de estudios que vienen acerca del pecado sexual y te vas a asustar. Se mencionan hasta enfermedades. Enfermedades en la cintura, ¿sí? Enfermedades en los órganos sexuales, disfunción eréctil, ¿sí? Esterilidad, no puedes tener hijos, ¿por qué crees? Porque toda tu juventud derramaste el semen en el piso, porque toda tu juventud te arrancabas, ¿sí? El pescuezo al ganso en el baño, ¿sí? Y nadie te educó, nadie te dijo nada. Yo entiendo esa parte. A lo mejor no tuviste padre y en el baño de la casa de la abuela abundaban las revistas de pornografía. Yo entiendo eso perfectamente, no te preocupes. Pero ahora ya lo sabes. Y si esta no es la primera vez que alguien te habla de Jesucristo y ya te han estado hablando y arrastras un largo historial de sermones que tú ya conoces y endureces tu corazón, más fuerte se va a hacer tu atadura. ¿Sí? Ahorita te estás masturbando 2 veces al día. Bueno, no te extrañe que en un año ya sean 5. Y así, eh, eh, que tengas un trastorno compulsivo, un trastorno compulsivo sexual, que está en la Organización Mundial de la Salud, en el manual, creo que es el C11, es donde vienen toda la lista de trastornos, incluyendo los sexuales. Sí, porque tú le llamas errores. Yo le puedo decir errores. Es que soy hombre. Es que estoy soltero. Es que estoy solo. Es que no encuentro el amor de mi vida. Es que busco una mujer para compañía. Pero tú sabes que estás pagando escorts. Sabes que estás pagando prostitutas. Tú sabes que estás haciendo ese tipo de cosas. Y esos hábitos te van a empobrecer porque el pecado sexual no solamente trae consecuencias en la mente, en el corazón, en los hábitos, sino que tu cartera lo va a resentir, porque eso no es gratis. ¿Quieres una sugar baby? Te va a costar, ¿sí? No te rinde el dinero. ¿Por qué crees que no te rinde el dinero? ¿Sí? Una escort en Ciudad de México cuesta alrededor de 3,000, 3,500, unas 4 o 6 horas de compañía, desde la cena hasta el acto sexual. ¿Sí? Una prostituta en la ciudad de Chihuahua, ¿sí? Hace alrededor de unos 10, 15 años cobraba 400, 500 pesos. Te lo digo por experiencia, ¿sí?
Te lo digo por experiencia, porque de todos esos hábitos desordenados sexuales, Cristo Jesús me libertó y me trasladó del reino de las tinieblas al reino inconmovible de la luz en Cristo Jesús. Yo sé de lo que te estoy hablando y no me espanto, no me asusto, porque de ahí salí. Lo malo sería no hablar de eso, ni decirte a ti cómo hacerle. Lo que tienes que hacer es entregarle tu vida a Jesús. Porque además de los problemas mentales, del corazón, problemas de hábitos, problemas financieros que causan la prostitución, la fornicación, la masturbación, la pornografía, la homosexualidad, ¿sí? También te va a causar problemas emocionales. Por causa del pecado sexual vino a mi vida una serie de trastornos como bipolaridad, depresión, ansiedad, angustia excesiva, ¿sí? Y llegó un momento en que tuve que tocar fondo. Y ahí, cuando ya bajé la guardia, cuando ya no podía defenderme, ni justificarme verbalmente, ni mentalmente, todos mis mecanismos de defensa mental fueron desarmados por el poderoso evangelio de mi Señor Jesucristo, que me confrontó con la verdad, y escrito está en el Nuevo Testamento de la Biblia: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ya estuve desarmado por el Espíritu Santo y le entregué mi vida a Cristo en aquel día glorioso. Y el camino, no ha sido fácil, pero de la mano de Dios te vas haciendo más resistente y más resiliente al dolor, a la adversidad, a la dificultad, a la soledad, al frío, a la escasez, a la prosperidad, al rechazo social, al rechazo familiar, a los desprendimientos territoriales. Vas creando poco a poco esa frente de pedernal de diamante que Dios le dijo a Ezequiel en Ezequiel 2 y Ezequiel 3 que Dios iba a hacer en él un carácter, una autoridad. Es cuando te conviertes en hombre, para que me entiendas. Mientras estás en pecado sexual, no eres un hombre completo. Eres un macho cobarde, ¿sí? Eres una persona hipócrita, una persona religiosa que hace y deshace y se escandaliza de los demás. Mucha gente, cuando nos escucha a nosotros, la gente cristiana redimida, hablar de pecado sexual: es que yo hice esto, hermano, yo era esto, yo hacía esto, se escandalizan. ¡Ay, qué bárbaro! O sea, no seas hipócrita, hermano, hermana, amigo, amiga. No seas hipócrita. No seas hipócrita. Porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta. Dios, con su conjunto y agrupaciones de ángeles, hacen celebración en el cielo. En distintas zonas del cielo hacen celebraciones por un solo pecador que se arrepiente, porque es lo más difícil que puede hacer un ser humano en esta tierra. Es lo más fácil y lo más difícil al mismo tiempo, ¿sí? Lo malo es estar como tú, como una persona que no se arrepiente. Porque si se cumple Hebreos 9:27, que dice que está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto al juicio, si tú mueres en ese momento, vas a ver el infierno con tus propios ojos. Lee el Evangelio de Lucas capítulo 16. Había un rico, opulento, ¿sí?, próspero, prepotente, arrogante, que menospreciaba a un pobre, un cierto pobre que se llamaba Lázaro, y los dos murieron y Lázaro fue al seno de Abraham. El seno de Abraham era una ubicación entre el infierno y la tierra, en el cual los santos de Dios, David, Isaías, Salomón, bueno, Salomón no sé, porque no hay ni una sola oración de arrepentimiento de Salomón en la Biblia, y terminó muy mal Salomón. Escribió el libro de Eclesiastés, pero terminó muy mal. Muy mal, se metió a brujería. Por ahí existe actualmente un libro que revivió el siglo pasado Aleister Crowley, que se llama Las clavículas, la clavícula menor de Salomón, en el cual se escriben fórmulas, invocaciones, y es un manual que según esto escribió el rey Salomón para controlar y tener a su servicio 72 demonios
que en mi opinión eran príncipes infernales, no eran demonios de baja jerarquía ni huestes de maldad, eran de alta jerarquía, quizá eran príncipes infernales. Y Salomón los usaba a su antojo, pero en una de esas terminó demente y el infierno le cobró a Salomón como a un sugar baby. El sugar daddy, Satanás, el diablo, le cobró a Salomón la factura y muy amplia, muy cara se la cobró, ¿sí? Entonces, ve tú a saber, ve tú a saber qué clase de pecado sexual habrá hecho Salomón durante toda su vida para terminar con esa demencia. No te asustes, hermano, hermana, no te asustes, no te escandalices, que porque hablamos de pornografía, de masturbación, que te da vergüenza, es natural que te dé vergüenza, pues debes de saber que el pecado no trae vergüenza, no trae honra, perdón, no trae reconocimiento, no trae éxito. ¿Qué querías? ¿Un diploma? ¿Sí? ¿Un certificado, un reconocimiento, una gift card, una tarjeta de regalo? ¿Qué querías? ¿Sí? ¿Querías sentirte pleno, libre? ¿Cómo te vas a sentir pleno? Si todo el día estás en Pornhub o en RedTube, ¿sí? Y en todas las demás páginas que existen, ¿sí? ¿Por qué las conozco? No te espantes, no te escandalices, ¿sí? Porque en mis momentos de debilidad, en mis momentos de caída, ¿sí? La tentación me ha vencido, ¿sí? Y en algunas etapas de mi vida he caído. Ahorita estoy firme en Cristo Jesús y le agradezco tanto su misericordia. Y como dice en Apocalipsis 12:11, testifico que hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo para sanar, para perdonar, para libertar, para restaurar, ¿sí? Y si Dios pone gracia en mí ante ti, te pido que hagas una oración por mí. ¿Sí? Ora por Eduardo Alfonso Tejeda Márquez, ora por Evangelio Público. Nosotros sí queremos, ¿sí?, agradar a Dios. Primera de Juan 5 dice, no ames al mundo ni lo que está en el mundo, porque el amor del Padre no está en ti. Si tú amas la pornografía, la masturbación, ¿sí? Sí, el dinero, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, ¿sí? Todo lo que es muerte en esta vida, irónicamente, ¿sí?, el amor del Padre no está en ti. No importa que traigas una Biblia bajo el brazo, no importa que digas es que yo vengo de cuna cristiana, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Quién te va a salvar? Cristo. Y no es por quién sea tu papá, ¿sí? No es por quién sea tu mamá. No te equivoques, la salvación es personal. Y aunque nuestros hijos nos duelan, van a tener su proceso y se van a convertir en hombres y se van a convertir en mujeres y van a tener que aprender experimentalmente, ¿sí?, esa evolución sexual, ¿sí?, desde el pecado hasta estar en Cristo Jesús responsablemente y activo sexualmente. Te guste o no te guste, tus hijos van a tener su proceso también como tú lo tuviste. Tu trabajo es estar preparado para soportarlos, tolerarlos, ser paciente con ellos, guiarlos, ayunar, orar, predicarles y sobre todo orar por ellos. Y disciplinarlos y reprenderlos cuando sea necesario. Es lo que tienes que hacer. Y mientras, llénate, empápate de la palabra de Dios. Empápate del Evangelio, ¿sí? Que te escuchen hablar, que te escuchen predicar, que te escuchen orar, que te vean leyendo la Biblia, que te vean debatiendo, defendiendo los principios y conceptos del Creador, para que en el futuro no sean depravados sexuales, ¿sí? Y si por alguna razón alguno de ellos se desvía del camino, sepa cómo regresar y conozca que hay un Dios misericordioso que perdona al pecador, levanta al caído y sana al enfermo y libera al oprimido, al endemoniado. ¿Sí? Gloria sea a Dios, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo único y primero para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Porque no mandó Dios a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no te condena, hermano, amiga, enemigo. Dios no te condena, el que se condena eres tú con tus pecados, ¿sí? Tu mentalidad merma, disminuya, ¿sí? Porque violas uno de los preceptos de las leyes universales de Dios que está establecida en la tierra. Está escrita en Proverbios capítulo 1,
¿sí? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entre más respetas, veneras, reverencias, honras a Dios con tu comportamiento interno y externo, más inteligente, más sabio, más preparado te vas a volver, vas a razonar más. Pero entre más te revelas a Dios, más desprecias el temor a Dios y hay blasfemia dentro y fuera de ti y en tu atmósfera, más estúpido te vas a volver. Más estúpido te vas a volver. Ese churro de mota, esa línea de cocaína, esa puñeta, ¿sí? Esa masturbación que te vas a hacer, ese acostón que te vas a dar en la tarde con quien no es tu esposa, tu esposo, ¿sí? Ese robo que vas a cometer en la empresa, ¿sí? Ese asesinato que estás pensando hacer te va a cobrar consecuencias. Aparte de que te garantiza el infierno, si no te arrepientes de hacerlo, y ya después de que lo hagas, a ver si Dios permite que te arrepientas de hacerlo, aparte de garantizarte el infierno, te va a volver estúpido. Va a destruir, aniquilar y matar neuronas en tus dos hemisferios, izquierdo y derecho. Y ni el derecho, que es el espiritual, el creativo, ni el izquierdo, que es el analítico, ¿sí? El que razona, ninguno de los dos va a estar activo, sino que vas a estar en medio, ¿sí? En un estado deprimente. Hay personas que tú les estás hablando y se les va la onda, se quedan meditando así como, ¿qué? No tienes neuronas, amigo, amiga. ¿Por qué? Porque todos los días te estás masturbando, todos los días entras a Pornhub a destruir tu coeficiente intelectual y matar las neuronas. Entra a nofap.org, nofap.org o .com, lo voy a poner en los comentarios. Y busca todo el material disponible en español de todas las enfermedades, todos los estudios que causa la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, ¿sí? El derramar el semen vanamente. Y te vas a escandalizar. Vas a buscar no volver al pecado sexual nuevamente. Y este es un mensaje bíblico, por eso se le llama pecado sexual, pero es perversión, es depravación sexual, es una obsesión sexual compulsiva, ¿sí? Como lo dice los manuales de la Organización Mundial de la Salud. Y ya para terminar, hay un capítulo en el libro de Génesis que dice lo siguiente. Es Génesis 38. Escucha con atención, ya estoy terminando. Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hirá. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Atención con este nombre, Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de el Señor. O sea, era bien gandalla este Y quitó el Señor la vida a Dios tiene poder y potestad sobre la vida y la muerte. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó enojo de el Señor lo que hacía, y él también le quitó la vida. El hijo mediano de Judá, llamado Onán, ¿sí? Tenía relaciones sexuales con Tamar y eyaculaba fuera de la vagina de Tamar. O sea, hacía algo antinatural. Déjame decirte algo, en cualquier cultura el semen es precioso. El semen tiene propiedades únicas. Es
fuente de potasio y de muchos otros minerales. De ahí mismo vienen, los espermatozoides. El espermatozoide es esta célula que entra en la vagina y va en busca del ovario, y de ahí nace lo que es el bebé. Por lo cual el semen es sagradísimo. La Biblia compara al semen como con la sangre. Hay un versículo en la Torá judía que dice que la sangre es la vida. El semen prácticamente en la Biblia es sangre. Si tú lo derramas en tu abdomen o fuera de la vagina de la mujer, te vas a meter en problemas con estas leyes universales de reproducción y de procreación que estableció el Creador en la tierra. ¿Por qué? Porque es su biología, no es tuya, ¿sí? Y puedes tener muerte espiritual, esterilidad y muchos otros tantos pecados. Hay un libro muy bueno que se llama El Diccionario de las Enfermedades Emocionales. No, Diccionario de las causas emocionales de las enfermedades, de un doctor francés que se llama Jacques Martel. Es muy bueno. Tu servidor lo tiene en PDF. Si lo quieres en PDF, escribe a evangeliopublico@gmail.com o mándame un WhatsApp desde la página de Facebook y yo te lo envío a tu WhatsApp o a tu correo electrónico, porque no es fácil descargarlo de Google o de Internet. Te lo digo por experiencia, pero tu servidor y Evangelio Público lo tiene en PDF disponible para quien lo pida, ¿sí? Como está escrito, hermano, hermana, el propósito de este mensaje es que crezcas en el temor a Dios, que reflexiones en tu ritmo de vida, en tu comportamiento, ¿sí? Y que sepas que hay otro camino. ¿Cuál es ese camino? El camino de Jesús, el que dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es Jesús, no es el camino, es una desviación. Si no es Jesús, no es la verdad, es una mentira. Si no es Jesús, no es la vida, es la muerte. ¿Sí? El propósito de todo este discurso que has escuchado es este. ¿Sí? Gloria sea a Dios. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:13. Si tú quieres cambiar tu modo de vivir y has tratado e intentado de muchas formas, santería, masonería, espiritismo, sectarismo cristiano, sectarismo extremo, como sectas La Luz del Mundo, El Pare de Sufrir, mormonismo, Testigo de Jehová, Iglesia Adventista, aunque hay un sector de la Iglesia Adventista que es más bíblica que cualquier iglesia evangélica. Luego te hablo al respecto. Hay un pastor que se llama Alejandro Bullón, está en este momento en Ucrania. Que Dios lo bendiga. Evangelio Público y Eduardo Tejeda está orando por él porque adquirió COVID-19 en Ucrania. Se puso muy malo de los pulmones el pastor. Es considerado de sana doctrina por tu servidor y por Evangelio Público y es adventista, ¿sí? Y esa es mi opinión. Y Dios lo bendiga. Vamos a estar orando por él porque tiene muy buenas enseñanzas y es un hombre de oración. Se percibe y él refleja el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo y por eso lo bendecimos hasta Ucrania. Alejandro Bullón, pastor Alejandro Bullón, que me ha ayudado tanto en sus enseñanzas vía internet. No lo conozco, nunca he hablado con él, pero de todo el material que sube a YouTube es edificante y lo ayuda a uno a crecer en gracia y conocimiento. Que Dios lo bendiga y que se recupere pronto. Si tú quieres entregarle tu vida y todo lo que has intentado no ha funcionado, incluyendo la filosofía, incluyendo todos los teatros, streamers que hace Diego Rusarín, Roberto Martínez y cualquier otro youtuber, philosopher,
figura de Facebook, YouTube, que te ha dicho qué hacer y no encuentras el camino y no ha funcionado, acuérdate, tienes esta opción. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Puedes intentarlo con Él, ¿sí? Porque Él no está muerto, Él está vivo. Y su testimonio vive de boca en boca en su pueblo. Yo te estoy comunicando palabras de vida, palabras de verdad que están aquí en la Biblia, el manual de vida, manual de manuales, ¿sí? Manual de manuales. Hay varios manuales de vida muy buenos. Está la Biblia, está el manual de vida de Epícteto y otros tantos, ¿verdad? Pero ninguno se compara a la Biblia, a la palabra de Dios. Haz una oración conmigo y repite: Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida, confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Él resucitó entre los muertos al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdóname por todo. Déjame orar en tu nombre íntima y genuinamente. Abre mi corazón, quiero sentirte, quiero llorar en tu presencia, quiero sentir tu gozo, perdóname por todo, ¿sí? Tu Espíritu Santo me ha convencido de que soy pecador y que necesito tu perdón y necesito ser lavado en tu sangre preciosa. Humildemente me arrepiento de cada uno de mis pecados. Tú menciona tus pecados y enséñame, Dios, a orar. Enséñame a leer tu palabra y guíame con tu Santo Espíritu hacia el lugar, la congregación o la persona que tenga que conocer para crecer en gracia y conocimiento. Gloria sea a Dios. Si tú haces esto, acuérdate, ¿sí?, que es muy importante que te bautices, como está escrito en Hechos capítulo 2, versículo 38. Bautícense todos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Después de hacer todo lo que dijimos al inicio, ¿sí?, confesar a Cristo, orar, arrepentirte y que el Espíritu te dirija, tienes que considerar bautizarte. Que Dios ponga en tu camino un pastor, un lugar, ¿sí?, una persona que te ayude en este tema del bautizo. Si no hay un pastor disponible y tu congregación va a ser el Señor directamente, ¿sí?, y tu pastor es el Señor directamente, bautízate tú solo en el nombre de Jesús. Ayuna, ora, pídele dirección al Espíritu Santo y bautízate tú sumergiéndote todo, ¿sí?, en una pileta de agua, en una alberca, en un tambo, en un bote, en un río, en un lago, en el mar, sumergiéndote todo, ¿sí?, de preferencia de adelante hacia atrás, en el nombre de Jesucristo, y serás bautizado, porque Dios no necesita de un hombre, de un pastor, ¿sí?, para salvar, para bautizar, para perdonar, mucho menos para restaurar, ¿sí? Que Dios te bendiga. Se termina el 5 de febrero del 2022. Desde la capital del estado grande, Chihuahua, en México, a una temperatura de menos 2 grados centígrados, siendo las 8:55 de la noche, me despido de ti. Mi nombre es Eduardo Tejeda y esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Y yo a ti te digo en esta noche, gracias totales. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue, suscríbete y comparte a Evangelio Público en redes sociales. Además, puedes escribir a evangeliopúblico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.